Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo cruce de palabras en la señal de Telesur, una nueva oportunidad para conversar frente a frente, cara a cara con los protagonistas de la historia y de la noticia. Como siempre estamos muy pendientes de las redes sociales, recibiendo todos sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, nuestra cuenta en Facebook, también mi cuenta personal Javier B. Telesur, en esta edición especial de Cruce de Palabras. Nuestro invitado de hoy es un reconocido sociólogo estadounidense que ha publicado 62 libros en 29 idiomas, además de miles de artículos académicos y de opinión en los más prestigiosos journals y periódicos del mundo. Mire, The New York Times, The Guardian, Foreign Policy, Le Monde Diplomatique son algunos de los medios que han difundido su visión. Actualmente escribe para el periódico mexicano La Jornada y el diario español El Mundo. Inició trabajando como pescador con su padre, pero siempre lo atrajo el conocimiento. Se graduó en la Universidad de Boston y obtuvo su doctorado en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley. Con una larga historia de compromiso social, conocido por sus análisis sobre la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos, se define como revolucionario y antiimperialista. En vivo, vía satélite desde Nueva York, recibimos al doctor James Petras en la pantalla de Telesur. Bienvenido a Telesur, doctor Petras, ¿cómo está? Estamos muy bien, Javier. Estamos a la gran espera para esta entrevista con los oyentes de Telesur. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y evidentemente como analista el tema más importante, más relevante en la coyuntura informativa en este momento tiene que ver con la elección en los Estados Unidos. Y después de un acontecimiento tan dramático, tan imprevisto como lo fue el huracán Sandy y el impacto que tuvo en ese país, parece haber un consenso entre los analistas de que esto va a tener sin duda un impacto en la votación. A mí me gustaría preguntarle, una vez que ya se ha evaluado y se ha podido ver cuál fue el efecto que se dio, el tratamiento que se le dio, la acción del gobierno luego de esta crisis, ¿Barack Obama pierde o gana con el huracán Sandy en términos electorales? Bueno, yo creo que no tiene tanto gran impacto porque los estados afectados en general, Nueva York, New Jersey, ya tenían mayoría en favor de Obama. Pero podríamos decir a partir de la intervención federal con la ayuda económica para la reconstrucción puede tener un efecto positivo, particularmente porque el discurso de Romney está contra la intervención federal, contra la actividad pública y contra la ayuda pública hacia la reconstrucción del país. En este sentido, el huracán y los resultados pueden perjudicar la candidatura de Romney y particularmente su discurso siempre enfatizando el mercado y la iniciativa privada, que en este caso no tiene mucho que hacer. Bien, comentaba usted esta semana, escuchaba yo declaraciones suyas, en el sentido de que en Estados Unidos se está viviendo una despolitización, en el caso de los ciudadanos, una apatía, frustración que se vive en las calles, incluso se habla de una mayoría silenciosa, se calcula que hasta el 50% de los ciudadanos no votarían, de ese nivel sería el abstencionismo en esta elección presidencial en Estados Unidos. Electoralmente, ¿eso a quién le favorece? Bueno, el hecho es que favorece la derecha, favorece Romney, porque los más desencantados son los pobres, son los trabajadores, son las minorías hispanoparlantes, porque esperaban una nueva ley de inmigración. En vez de eso, Obama lanzó una campaña de expulsión de más de 1.500.000 inmigrantes, y eso tenía un efecto muy negativo. Ahora, el caso es que Romney no aprovecha eso, incluso se puso más duro. Decía que Obama no hizo suficiente esfuerzo a expulsar a los inmigrantes. Entonces, en este caso, hay dos posibilidades. Los inmigrantes van a apretar la nariz y votar por Obama como el mal menor, y otros no van a ir a votar. Y bajo participación de los hispanos va a perjudicar a Obama, pero él tiene la culpa por la forma que actúa durante sus 4 años, rompiendo compromisos y actuando como otro régimen autoritario contra los hispanoparlantes.
contrario a lo que se vio el día de su toma de protesta allá en Washington. Recordará usted esas imágenes, la gente, la esperanza en las calles y finalmente mucho desencanto por lo que no logró Obama en contraste con las expectativas que había generado. Pero toca un tema que es bien interesante y ojalá pudiera ayudarnos a profundizar en el análisis, que es el del voto latino. Dice que puede haber un castigo por parte de los hispanos a Obama, pero también los latinos no están con Romney. Es muy conocida su política en contra de la migración. Sí, el resultado de estas dos propuestas, en un lado Obama traicionó las promesas, pero al otro lado la alternativa Romney es peor. Entonces el resultado de estas dos cosas es una alta tasa de desinterés y de abstencionismo. Yo creo que por lo menos 50 o 60% de los hispanoparlantes no van a votar. Entre los que van a votar, creo que unos 7 de 10 van a votar en favor de Obama porque tienen miedo de que el señor Romney es el sheriff que va a buscar bajo la cama, en las puertas cerradas, los inmigrantes, agarrarlos e encarcelarlos. Entonces, ¿es real? ¿Está fundado en la realidad? ¿Romney sí sería ese sheriff? Bueno, Romney han dicho que para él la solución de los inmigrantes es la autoexpulsión. Es unas palabras muy duras y no muestra ninguna simpatía con las minorías en general. Está jugando la carta racista en todo sentido y por esta razón creo que no puede aprovechar del desencanto que existe entre las minorías en relación con Obama. Bien, hablemos de un tema que es interesante y sobre el que usted también ha expresado ya sus opiniones en algunas ocasiones, que tiene que ver con el dinero. 2 billones de dólares según los últimos cálculos pues se recaudó por parte de los dos candidatos, digamos, punteros en esta campaña presidencial, pero en esa carrera del dinero Obama gana con 1 billón de dólares. ¿Pesan más en la elección norteamericana el dinero que los votos, los dólares que los votos? Sí, obviamente el dinero es el factor decisivo porque las campañas aquí no son movilizaciones en las calles, son movilizaciones en la televisión, los avisos, la publicidad, las calumnias, las mentiras, los cuentos, las novedades últimas. Es escandaloso, no hay nada sustancial, nada consecuente, no tocan temas, por ejemplo, cómo invertir fondos públicos para generar obras públicas, a generar un plan nacional de salud. Faltan aquí 60 millones de personas, no tienen ninguna cobertura. Y en este caso creo que faltamos una seriedad. El dinero aquí que gasta los millonarios y los ricos van a recuperar después de las elecciones. Cada político que recibe millones tiene que subvencionar por 1.000 millones los contribuyentes. Entonces hay que considerar no simple el dinero que determina las elecciones, pero después de elecciones el dinero va a exigir su remuneración con subvenciones, contratos de gobierno, y cualquier forma de extraer riqueza del tesoro público. Para entenderlo mejor, usted se manifestaría en este caso en contra del financiamiento privado a las campañas, porque por ejemplo en países donde existe el esquema del financiamiento público, en teoría se presume o se trata de garantizar una cierta independencia de esos poderes monetarios o de esos poderes fácticos. En el caso de Estados Unidos pareciera que el programa de los candidatos o el programa del ganador está, como usted lo dice, pues sometido a la que es la agenda de sus donantes. Sí, podrían fijar dos cosas, el sumo que se puede gastar y la contribución, y también un límite sobre el tiempo. Pueden fijar, por ejemplo, una campaña de 6 semanas. Pueden abrir los emisores de radio y televisión para que los candidatos minoritarios, el Partido Verde, por ejemplo, que es un partido progresista, un candidato progresista que apoya el proceso de presidente Chávez, pero está excluido de los debates, no la permiten en los grandes medios de comunicación,
tiempo en los cables sí consigue, pero incluso cuando fui a asistir al debate de los dos candidatos, la encarcelaron, decían que ella fue allá para causar un lío, un escándalo. Entonces, este tipo de represión y las restricciones legales que existen contra partidos alternativos es un gran traba para la gente que buscan alternativas. Efectivamente hay otras alternativas más allá de las que plantean los grandes medios de comunicación en esta elección en los Estados Unidos. Le pido que se quede con nosotros, tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a continuar en esta conversación, en este análisis con el doctor Petras sobre el proceso electoral ya inminente para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos, recibiendo, por supuesto, todos sus comentarios a través de las redes sociales. Pausa, regresamos. Continuamos en esta edición especial de Cruce de Palabras en la pantalla de Telesur, en esta conversación con el doctor James Petras, sociólogo estadounidense, en este análisis sobre las elecciones en ese país. Estamos con él vía satélite desde Nueva York. Doctor Petras, un tema pues sin duda que se debe tocar en el análisis es el de la economía. Estados Unidos sufre, en este caso, un alto desempleo. Se está recuperando débilmente de la crisis y también se acerca peligrosamente al techo de endeudamiento. ¿Qué papel tendrá la economía en la decisión de los votantes? El problema económico es el clave. Entre las entrevistas que hemos dicho, podríamos decir que 75% del electorado considera el problema económico básico, la primera prioridad. Y es la parte débil del Obama, porque todavía sigue la tasa de desempleo cerca de 8%, el subempleo a cerca de 23%. Y hay otra cosa, los que encuentran trabajo, la gran mayoría, el nuevo trabajo paga mucho menos que el empleo anterior y hay mucha frustración sobre el hecho de desempleo, subempleo y trabajo mal pagado. Ahora, el problema es que el señor Romney no tiene ninguna propuesta pública para contrastar este problema. Simple habla libre mercado y él está vinculado con el sector financiero que es la causa de la crisis en sus orígenes y continuando cosechando enormes ganancias mientras la gente está cobrando migajes. En este sentido, el votante se siente muy frustrado, enojado con Obama por la crisis y frustrado con Romney, que simplemente está haciendo campaña en favor del gran capital financiero. Este tema de la economía sin duda es uno de los puntos débiles, pues incluso de la administración de Obama. El endeudamiento se incrementó de manera exponencial. Se podría hablar mucho más de este tema de economía, pero me gustaría plantearle también el tema de política exterior. En ese sentido, el último debate fue bastante relevante. Obama está presumiendo medallas como Osama Bin Laden, pero Romney lo está acusando de débil. ¿Qué podemos esperar en torno a la política militarista de Estados Unidos, independientemente de quién gane, doctor Petras? Bueno, la política militarista es un fracaso. Por ejemplo, podríamos decir que América Latina, con sus cientos de millones de consumidores ahora, no factura en la política norteamericana. En los debates casi no mencionaron nada de América Latina. Hablan solo de las guerras de Bin Laden, que son cosas irrelevantes. Estados Unidos han perdido la guerra en Afganistán y Irak, donde gastaron miles y millones. Los iraquíes tienen mejores relaciones con Irán que con los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos metidos en Siria, el país está destruido, no hay ningún beneficio económico por ninguna de las partes participando. Y lo mismo pasa en África del Norte. Los Estados Unidos con OTAN invadieron, atacaron y destruyeron el régimen legítimo de Gaddafi. Y como consecuencias hay bandas y pandillas
que están operando en el país, terroristas, fundamentalistas, etc. En vez de tener una relación económica equitativa con el gobierno de Gaddafi, ahora no saben con quién tratar. Los mismos son supuestamente rebeldes que recibieran respaldo norteamericano, dan la vuelta y matan el embajador norteamericano, un efecto boomerang. Y eso es la historia de los últimos años aquí. Cada vez que se metan militarmente en países ocupados, terminan perdiendo el apoyo de las grandes masas populares, mientras los países de Asia, China, India están aprovechando los mercados económicos más dinámicos. Y en este sentido, el militarismo norteamericano no está generando ningún beneficios económicos y ni siquiera se alcanzan las victorias militares. Es una política fracasada y simplemente repetir que vamos a mantener nuestro liderazgo es un chiste de mal gusto. Si por ejemplo Mitt Romney ganara la elección, ¿cómo abordaría el tema de Irán? ¿Cómo prevé usted que un Romney presidente pudiera dirigirse y lidiar con el tema de Irán? Bueno, dice que va a lanzar una confrontación militar, pero todos los generales están cuestionando esta política porque Irán tiene misiles que pueden alcanzar todos los barcos de guerra norteamericanos, pueden atacar los pozos de petróleo en el Medio Oriente, en Arabia Saudí, puede perjudicar los aliados de Estados Unidos, incluso las fuerzas marítimas, y también alcanzar Israel. Y la idea de que simplemente atacando Irán pueden eliminar el programa nuclear es una cosa fantosa, no tiene ninguna realidad. Irán no va a cruzar los brazos y sufrir un ataque. Tiene misiles y tiene capacidad de lanzarlos desde Irán y desde el sur del Líbano y tal vez a partir de los territorios palestinos. Entonces Israel puede pensar que manda unos ataques a aviones, pero las consecuencias lo van a pagar todos los países, porque en el momento de una guerra el precio de petróleo va a duplicar, va a pasar $200 por barril y eso va a causar una depresión en Europa y tal vez en los Estados Unidos. En todo caso, va a perjudicar la economía mundial y los Estados Unidos en la primera instancia. Usted ha dicho en varias ocasiones, y ya que toca el tema de Israel, que ese país es incluso la mayor amenaza a la estabilidad y a la paz mundial. ¿La relación en el caso de Estados Unidos con Israel sería más cercana con Romney que con Obama? Igual, hay diferencias retóricas. Obama trata de poner alguna limitación sobre la agresividad de Israel en relación con Irán, pero a partir de aumentar las sanciones. El camino de Obama es apretar el pueblo iraní con el hambre, con las sanciones. Y el discurso bélico de Romney es más peligroso en un sentido, pero las consecuencias son enormes. Y este proyecto de enfrentamiento con Irán es una gran amenaza para el pueblo norteamericano, porque, fin de cuentas, todos los que utilizan automóviles y utilizan gas van a sufrir un enorme declive en el estándar de vida, el costo de transporte, de comunicación, de comida, todo va a ser afectado. Y Romney está muy influido por los sionistas. No es Israel que tiene el poder, es su brazo civil en los Estados Unidos que penetra el Congreso, penetra la Casa Blanca
influye sobre el financiamiento de las campañas, y eso es el poder de Israel en Estados Unidos a partir de la quinta columna sionista. Vamos a continuar con el análisis, doctor Petras. He de decirle que su presencia en Telesur ha generado mucha participación a través de las redes sociales. Tenemos más preguntas que hacerle y todavía más temas que abordar. Le pido permanezca con nosotros, hacemos una pausa muy breve y regresamos con más en este cruce de palabras. Y seguimos en este cruce de palabras con el doctor James Petras, justamente analizando este tema de la elección de Estados Unidos y todo lo que se mueve en el mundo cuando viene una elección de presidente en ese país. Estábamos hablando antes de la pausa pues del tema de política exterior. Efectivamente usted ha apuntado bien que no se habló casi de América Latina, una mención ahí apenas por parte de Romney, pero de lo que sí se habló fue de China. China como esa amenaza, digamos, al poderío económico de esta primera economía mundial. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar con el tema de China en el caso de la política estadounidense? ¿Cuál es la amenaza que siente la clase política estadounidense, independientemente del partido, con el avance de este gigante asiático? Doctor Petras. Bueno, hay una división. Los 500 más grandes multinacionales tienen enormes inversiones en China. Las grandes tiendas comerciales, Walmart y los demás, son los principales compradores de mercancía china. China tiene enorme influencia en relación con el mercado en Europa. Hay lazos entre China y los países dinámicos de Asia, con todos los países, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Japón, etc. Y los Estados Unidos, ¿qué ofrece? Ponga sus barcos de guerra a la costa de China, dice que va a organizar nuevas alianzas militares con Australia, poner algunos 2.000 marines en el norte de Australia. No es una cosa seria. Los Estados Unidos dependen de China para el financiamiento de su deuda externa, el déficit externo. China compra los bonos de tesoro que financian la deuda. Son huecos estas declaraciones de Obama y Romney que van a hacer esto y lo otro con China, amenazas, restricciones, denuncias. Son fanfarrones porque todo el mundo sabe en cualquier momento China empieza a vender los bonos de tesoro norteamericana, va a perjudicar el dólar va a terminar como papel higiénico. En este sentido, yo creo son demagogia. Y los socios de señor Romney en la empresa financiera tienen grandes inversiones en China mientras el candidato Romney está atacando China. No son cosas serias, son cosas agresivas, una retórica chauvinística, y que como podrían causar conflictos, los grandes capitales han avisado a Romney, baja el tono, señor, porque es una cosa tratar a manipular el votante, es otra cosa ponerse a trabajar para nuestros intereses, y nuestros intereses dependen en el mercado chino, dependen las ganancias que exprimimos de los trabajadores chinos. Entonces hay una cosa aquí, hay una brecha entre la demagogia y la postura militar con China y las realidades económicas. En fin de cuentas, es la economía que determina la política militar y no viceversa. Doctor Petras, antes de pasar a las preguntas de nuestros seguidores en las redes sociales, porque prácticamente estamos en la recta final, nos quedan ya solo unos minutos, me gustaría preguntarle qué grandes temas fueron excluidos de esta campaña presidencial en Estados Unidos. Uno que llama la atención es que los candidatos no hayan hablado, por ejemplo, del cambio climático. Bueno, el tema del cambio climático es una de las cosas. Segundo, es la deterioración de la infraestructura. No es la tormenta misma que causó los 100 muertos en la ciudad de Nueva York. Es la falta de preparaciones, de muros, de preparación, de controlar las olas, controlar el flujo
de los ríos. Hay una deterioración de todos los puentes, túneles y infraestructura norteamericana. Eso no se habla. Segundo, no hay ningún debate serio sobre el Plan Nacional de Salud. El plan de Obama ni toca la superficie del problema. Los gastos, la primera causa de bancarrota en Estados Unidos son las deudas de planes médicos, la deuda médica. Tercera es el gran tema de la falta de trabajo bien pagado, remunerado. Aquí la gente encuentra un trabajo, pero salario mínimo. Entonces no es simple el gran tema de desempleo y la subempleo, pero el trabajo cada vez peor pagado. Y finalmente es el problema de las agresiones que la gente sufre a partir de las hipotecas. Los banqueros están ocupando, desplazando millones de personas porque la gente no puede mantener los pagos sobre las hipotecas frente a las deudas que han acumulado. Y estos temas no se habla. El tema, por ejemplo, de la subvención de Wall Street, que es sumamente impopular, pero nadie habla de eso. El gran movimiento Ocupar Wall Street tenía resonancia con millones de americanos, 90% de la población está crítico de Wall Street, pero nadie dice que Wall Street debe pagar por las crisis que causaron. Y la gente se siente totalmente alienados, eso hay que decirlo. Los medios presentan movimientos, actividades, pero el hombre común en la calle hoy y la mujer, por esta razón, sienten engañados y desencantados. Engañados, efectivamente. Sí. Se me acaba el tiempo, sí, doctor Petras. Se me acaba el tiempo, pero me gustaría hacerle una última pregunta que se responde con con un apellido. ¿Quién gana el martes 6 de noviembre, Romney o Obama? Bueno, es difícil decir, mucho depende Bueno, yo creo que en final de cuentas Obama puede ganar por menos de 1%. Ok, muy bien, pues se nos termina el tiempo. Realmente esta conversación pudiera haberse extendido mucho más. Doctor Petras, un placer haber podido conversar con usted hasta Nueva York. Bueno, se nos quedan muchas preguntas de las redes sociales en el tintero, pero realmente usted respondió a muchas de ellas con sus intervenciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a los oyentes. Siga el buen trabajo de Telesur. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga excelente día. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en un nuevo cruce de palabras en esta edición especial con el doctor James Petras, sociólogo estadounidense, que nos dio su visión, su análisis sobre el inminente proceso electoral en la primera economía del mundo. Gracias por su compañía. Nos encontraremos en un nuevo cruce de palabras.